pero no sabía en qué momento. ¿Qué pasa? Que estas cosas surgen y pues bueno, también hay que ser valiente. Y en mi caso, pues eso fue lo que hice, ser valiente y decir, eh, no me lo esperaba ahora, no, pero es lo que quiero el día de mañana, sí. Y el tren muchas veces solo pasa una vez. Bienvenidos a otro episodio de Beyond the Tatami Talks. Hoy está con nosotros Lidia Rodríguez. Técnicamente es la segunda vez que está con nosotros porque lo intentamos grabar hace unas semanas en Madrid, pero pues lamentablemente hubo errores de producción y no pudo salir. Pero bueno, aquí estamos de nuevo. Estoy muy contenta que Lidia esté con nosotros. Ella es exatleta de la selección española de karate, en mi categoría de kata individual femenino y en kata equipos en la absoluta, en senior. Muchísimas gracias por estar aquí, Lidia, y también por apoyar el proyecto desde el principio, porque cuando salió ella fue una de las primeras personas que pues estuvo allí a pie de cañón, así que nada, muchísimas gracias, Lidia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? Hola Andrea, pues muy bien. Nada, decir que espero que salga también como salió la otra vez que grabamos, que la verdad que me sentí muy a gusto y seguro que esta va a ser igual. Agradecerte pues que hagas este tipo de proyectos o de iniciativas que dejan un poco de lado lo que estamos acostumbrados a ver en lo que viene siendo el mundo deportivo competitivo, en nuestro caso del karate, para darle importancia también a otros temas que pues no dejan de ser muy importantes o Sí. incluso más importantes que el mero hecho de salir, competir o lo que se ve en redes o pues en la misma competición como tal. Sí, es que al final eso es un poco lo que queríamos reflejar, porque al final el karateka no es solamente el que hace el kata o que hace el combate en la competencia, el karateka es Ujú. mucho más, y yo creo que tú eres fiel ejemplo de eso, y quería empezar por allí. O sea, ¿cuál es el contexto de Lidia Rodríguez hoy? Porque yo creo que la gente se quedó hasta la historia de que, bueno, dejaste, por así decirlo, la competición con España, con el equipo español, pero a partir de ahí no hemos sabido mucho más. Entonces, ¿cuál es el contexto del día de hoy? Vale, a ver, yo no dejo la competición, ¿vale? Porque creo que me va a seguir gustando la competición toda mi vida. Soy una persona súper Ujú. competitiva. De hecho, compito para todo, para ver quién se mete antes en la cama con Sergio a dormir, para ver quién apaga la luz antes o el último, para todo. Entonces me va a gustar la competición siempre. Pero sí que es cierto que, bueno, yo hago el Campeonato de Europa de Guadalajara y justo al terminar me llaman para una suplencia en el Colegio Ducrea El Viso, que es el cole donde yo fui de pequeña. Entonces, pues bueno, tomo la iniciativa de cumplir con esa suplencia y de ser maestra en un cole durante un tiempo. Y al poquito tiempo, pues el cole me plantea un proyecto pues ilusionante, bonito, que de primeras me genera un poco de shock, pero pongo los pies en la tierra y digo, wow, es que esto es algo grande y si yo pienso en mi futuro, tengo que tirar para adelante. Claro. Entonces, es verdad que llevaba 10 años de mi vida en la selección española Ujú. y no tenía planteado ni mucho menos dejarlo, pero sentía que si yo quería llevar adelante este proyecto, que era ser maestra de educación infantil, que es lo que yo he estudiado, y además llevar a cabo el karate en el horario de por la mañana del cole, y poder así trabajar como o unir las dos cosas que a mí tanto me gusta, que son la educación y el mundo del karate, pues fue como una bomba y me hubiera gustado mantener la competición, pero yo quería ser honesta primero conmigo misma, después con mis compañeras y por supuesto con España, selección española y todo lo que conlleva. Al final, a mí este trabajo me supone muchas horas en mi día que antes esas horas las empleaba en entrenar. Al final, Claro. nosotros antes entrenábamos unas 5 horas diarias. Entonces, eso iba a ser imposible. Ujú. ¿Qué pasa? Que llevo toda mi vida estando al 100% o representando a España a mi 100%. Entonces, el no hacerlo a mi 100%, primero, no me iba a sentir bien conmigo misma. Segundo, me parecía egoísta con mis compañeras Claro. que sí que podían estar al 100%.
y por supuesto con la gente pues que también quiere estar en la selección y que puede dar su 100%. Entonces desde el principio yo me senté y dije qué es lo que quiero, y le di forma porque sentía que así es como yo mejor me iba a sentir y creía que era la mejor manera de actuar. Claro, es que, bueno, yo trato de ponerme en tus zapatos, porque al final sí es cierto que puedo ponerme en tus zapatos porque es la misma situación, ¿no? Del kata femenino, ¿no? Y yo siento que sería una decisión bastante complicada y de hecho cuando yo que me enteré por redes sociales, o sea, yo vi el post y a mí me dieron ganas de llorar porque, o sea, es un punto, el punto del retiro, es un tema muy álgido para los deportistas porque digamos que no nos preparan para eso. Sí, Y el hecho de yo verlo tan cerca, o sea, decirlo como que, wow, Lidia lo acaba de hacer y de paso lo hizo para continuar con su segunda pasión, que es una pasión con la que también se ha formado, o sea, me vi un poco reflejada en eso, ¿sabes? sí, Y me entró como algo en el corazón y yo dije, no puede ser porque además hemos compartido tatami desde hace muchos años y yo sí. hice, no puede ser que ya está llegando el momento en el que la gente se está retirando, ¿sabes? Mira, se me pone la piel de gallina. Sí, sí, es que, y de hecho, bueno, te escribí, te deseé muchos éxitos, porque era algo que no me esperaba. Entonces, ¿cómo viviste el tema del retiro? Porque yo creo que es una pregunta que todo el mundo se hace o tiene Ujú. miedo a hacerse, porque al final la parte deportiva tiene un límite, es evidente, y yo creo que no nos planteamos, o sea, cuando tú estás como deportista tan enfocado en un objetivo que es ser el mejor, ser el mejor, ser el mejor, y yo creo que en tu caso también está muy en vista eso, porque Sí. recién Sandra se estaba De hecho, yo retirando. considero, Andrea, que me retiré en mi mejor momento deportivo. Claro, es que es así. O sea, digamos, ¿qué edad tienes tú? 25, 26. 26 ya, sí. O sea, estás en el pico, digamos, de tu rendimiento, entonces era algo que nadie se esperaba y en sí yo creo que muchos atletas dirán, ok, ¿cómo haré yo cuando llegue el momento de mi retiro? Entonces, ¿cómo fue no tanto la decisión de retirarte, sino cómo lo viviste desde un punto de vista interno y tan amante del karate como eres? A ver, sí que es verdad que no ha sido fácil, porque es lo que te comento, llevo 10 años en la selección Ujú, nacional. Entonces es como, de pronto esos 10 años cambian por completo. claro. De llevar una rutina, un estilo de vida, que sí que es verdad que es muy similar, porque soy muy exigente conmigo misma y muy disciplinada en este caso, pero bueno, no, o sea, no ha sido fácil. Claro. De hecho, ahora, por ejemplo, que se está acercando el campeonato del mundo y demás, digo, jo, Ujú, pero también, como me siento tan completa haciendo lo que hago, claro. ha sido mucho más llevadero. Ujú, Y como llevo un día a día sin parar, o sea, no paro en todo el día, porque cuando sí, no estoy dando clases por las mañanas, doy clases de karate por las tardes, pues es como que tampoco me da mucho tiempo a pensar. claro. Entonces, bueno, en cierto modo ha sido difícil, pero como estoy haciendo algo que también me hace feliz, no ha sido Claro. tan difícil. ¿Qué pasa? Que no todo el mundo tiene la suerte de tener esta salida, por así Claro, decirlo. es que ahí quería ir yo, porque al Claro, final esta decisión, exacto, tú has alimentado esa segunda ujú, opción. O sea, desde tú estudiaste en la UCAM, igual que yo, educación infantil, y al final tú has alimentado todo ese proceso que te da como esa segunda parte de tu vida y sobre todo también lo has alimentado desde el punto de vista del karate. O sea, sí, enseñar karate a niños, pues es ideal para ti. claro. Claro, a ver, a mí al final yo tenía muy claro que el día de mañana el deporte iba a terminar, entonces eso todos los deportistas sabemos que en algún momento termina. Lo que pasa que nunca te imaginas cuándo. Es más, el Claro. otro día tenía una conversación y yo decía, es que yo nunca jamás me había planteado de, no, voy a hacer este campeonato y lo dejo, cuando cumpla veintitantos lo dejo, no, o sea, nunca fue así. eh, a mí en este caso el momento ha llegado por unas circunstancias o por un proyecto que se me plantea. Yo tenía claro que quería ser maestra el día de mañana, pero no sabía en qué momento. ¿Qué pasa? Que estas cosas surgen y pues bueno, también hay que ser valiente. Claro. Y en mi caso, pues eso fue lo que hice, ser valiente y decir, eh, no me lo esperaba ahora, no, pero es lo que quiero el día de mañana, sí. Y el tren muchas veces solo pasa una vez. Es verdad. Entonces dije, pues para adelante.
Pues sí, además que yo te felicito y como te dije antes, es una decisión súper valiente y yo creo que lo has hecho muy bien, no por el hecho de retirarte, sino por el hecho de que has construido una vida más allá del tatami. Que Sí. eso creo que es fundamental y hoy en día no se toma tanto en cuenta. Eso sí, nosotros hemos tenido la suerte de contar con la UCAM y aquí le quiero echar una flor a la universidad porque es una universidad que Apoya a los utiliza, exacto. deportistas. Esa es su propuesta y esa es su valía como, o sea, dicen los deportistas también tienen que estudiar porque tienen que tener un futuro el día de mañana. Además que estamos hablando de karate, que estamos claro que el karate no te da de comer. Y eso es Ujú. algo que yo recalco mucho porque es así. Y es algo que también yo estoy intentando hacer con todo este proyecto. Al final es un poco unir esas dos pasiones y yo creo que eres ejemplo para los niños y a los niños de esta época, ¿no? Sobre todo, que al final lo que se ve constantemente es entrenar, 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 que si no estás dando el 100% en el tatami no es lo suficiente, pero es que hay más allá de eso y es súper importante tenerlo en cuenta y yo creo que en tu caso también es importante porque das clase a niños y tienes un club. Ujú. Entonces, ¿cómo es ese proceso de darle a los niños tu ejemplo, decirles como que, oye, sí, el karate te educa, pero también tienes que formar parte y educarte por otro lado? Mira, a mí me da mucho miedo la sociedad en la que vivimos por dos motivos. Uno, por el motivo de abandono de los estudios, me centro mucho en una cosa y abandono el estudio, pero ya sea karate, sea cualquier actividad Cualquiera. deportiva extra o cualquier hobby o cualquier cosa. Siento que al final, si no tienes estudios, sí puedes ser muy bueno en la vida, pero creo que la formación y la educación siempre suma, nunca va a restar. Ujú, es verdad. Entonces, creo que hay mucha gente que se obsesiona con el objetivo y pierde de lado el objetivo de la vida. Que es que el Ujú, objetivo de la vida es tener una formación para el día de mañana. Muchas veces incluso con esa formación no consigues estar en el sitio en el que a ti te gustaría estar claro. trabajando. Pero Ujú, bueno, te acercas mucho más a ser feliz en tu futuro con una formación que sin ujú, ella. claro. Entonces, me da mucho miedo aquellos niños que pierden la cabeza o se obsesionan con ciertas cosas y dejan de dar de lado lo realmente importante. O sea, yo en Ujú, estos 10 años de mi vida mi prioridad ha sido el karate, pero en ningún momento he dejado de estudiar o de darle importancia a forjarme un futuro. claro. Y luego también me da mucho miedo aquellos niños que están entrenando y que se agobian y se precipitan demasiado con el deporte, dejan el deporte y se centran solo en los estudios. No, tampoco me parece bien. O sea, al final el deporte te hace evadirte muchas veces, refrescar la cabeza, o Ujú. te genera una sensación personal, ya no física, sino también mental, súper buena. Entonces nos olvidamos muchas veces de que compaginar las dos cosas es completamente viable. Factible, claro. Entonces, claro, y es que sin ir más lejos, mucha gente que está en la selección nacional o mucha gente que es medallista mundial o olímpico, etcétera, tienen sus carreras y su formación. Entonces, Claro. cuando algún peque o alguna peque nos dice, no, es que dejo el karate porque me estoy agobiando con los estudios o porque quiero centrarme en los estudios, es como, ¿what? Claro, Que ya lo hemos, claro, lo hemos hecho nosotros entrenando todo lo que entrenamos. Entonces, ¿cómo no vas a ser capaz de hacerlo tú? claro. Entonces, creo que hay que buscar un término medio. Claro, un Ni dejar equilibrio. de entrenar y centrarte solo en los estudios, ni dejar de estudiar y centrarte solo en el entreno. Creo que es Claro. completamente compatible. Además, que yo también lo veo como por otro lado, porque al final, o sea, Ujú. desde mi experiencia, Sí, cuando tú estás tan enfocado en algo, pero yo hablo de un foco excesivo, en el sentido de que tú te levantas y piensas karate, 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 la cabeza no te da. O sea, yo desde mi punto de vista la cabeza no te da. Entonces, el hecho de oxigenarte con otras ujú, cosas, que ojo, no significa que estás dejando a un lado el foco, sino que la propia cabeza funciona así. Es, simple, es como cuando tú dices, mira, voy a dejar de pensar el karate por ver sí, televisión porque necesito oxígeno. Entonces, claro. yo siento que ver el deporte desde otra perspectiva, incluso cuando la combinas como estás haciendo tú o como estoy haciendo yo, que al final estamos hablando de karate, pero Sí, desde otra perspectiva te da también un oxígeno a la mente como para poder luego absorber mejor, porque al final el deporte y el buen rendimiento parten de aquí. Y si tú desde aquí ujú, estás quemado, claro. no te va a servir de nada. El cuerpo no Entonces, responde. claro, entonces al final ese mismo hecho de hacer varias cosas
te da muchas perspectivas y mucha libertad para luego tú poder enfocarte en lo que tú quieres. Y yo creo que esas son como que ahí va un poco de la mano ambas cosas. Sí, total. Sí. Sí. A ver, al final el deporte es muy exigente y muchas veces te exige demasiado, pero ahí está el deportista en saber decir, wow, estoy ahora mismo en el tope, necesito un respiro y saber evadirte también un poco de situaciones complejas. O sea, yo entiendo a aquella gente que se obsesiona con el objetivo, me parece muy bien, pero también tienes que tener tus ratos de leer, de verte una serie, de salir, de socializar, porque al final, o sea, somos personas y las personas necesitamos de eso también. Que no, con esto no quiero decir que abuses a lo mejor de evadirte en exceso del deporte, o sea, siempre con el objetivo en Claro. mente, en este Sí, caso, equilibrio. pero eso es total, un equilibrio. Sí. Mira, también quería hablar un poco yendo de este tema del equilibrio y de la socialización, que lo hablamos en el otro podcast, en otro que grabamos, de cómo funciona tu vida desde el punto de vista de pareja, porque yo siento que eso es una no incógnita, pero es un aspecto de lo que se han forjado tú y Sergio a lo largo de todos estos años que ha impactado, sobre todo el tema de la pareja en el deporte, que sabemos que es un ambiente complicado. Una pareja como ustedes que lleva ya no sé cuánto tiempo juntos y que se utiliza como referencia, pero que también la gente ha idealizado mucho al final. Entonces, ¿cómo ha sido todo, cómo ese aspecto en tu vida y cómo lo han llevado? Y bueno, lo siguen llevando hasta hoy en día, que el club lo llevan juntos y pues todo eso. Pues mira, me hace gracia porque cuando dices la palabra de idealizado, ha sido literalmente así. O sea, en algún momento de nuestra vida nos han llegado a decir, queremos ser el Pitu y Lidia de la Liga B. En plan. Entonces, muchas veces somos conscientes de la imagen que estamos dando. Simplemente nosotros lo consideramos como algo supernatural porque así lo llevamos nosotros, como algo normal en nuestra vida. Pero eres, o sea, eres influyente Claro. porque tienes mucha gente que está pendiente de ti. Ujú. Y bueno, a ver, nosotros, es que te podría decir que es una vida normal, o sea, es una pareja normal en un conjunto de contextos normales. Pero bueno, puedo llegar a entender que no se vea tan normal. ¿Qué pasa? Que nosotros siempre hemos sabido medir mucho los tiempos. Es Ujú. decir, si estábamos entrenando, éramos compañeros de entrenamiento. No, o sea, no, nunca jamás nos han regañado dentro de un entrenamiento. ¿Por qué? Porque en ese aspecto éramos muy profesionales. Claro. Entonces, si estábamos entrenando, entrenando. Si íbamos de competición, sabíamos que cada uno tenía sus tiempos, que cada uno competía cada día, que cada uno tenía una necesidad y hemos respetado muy bien eso. Así como también pues hemos sabido que cuando salíamos fuera de la competición, en qué momento se necesitaba el apoyo, cuándo no se necesitaba el apoyo, que ahí pues por suerte Sergio y yo siempre nos hemos entendido bastante bien. Entonces, al final, pues bueno, yo creo que es un poco madurar la relación en diferentes puntos o contextos, como he dicho anteriormente, de tu vida. Claro. Tú sabes que en la competición, pues te pongo un ejemplo, yo necesito un apoyo más guerrero, me lo estoy inventando, ¿vale? Y a lo mejor Sergio necesita un apoyo más cariñoso, ¿vale? Ujú. Pues saber qué necesita tu pareja y que tu pareja sepa lo que tú necesitas Claro. y siempre sabiendo cuándo darlo, con quién y en qué momento. Claro, y es que al final no solamente desde el punto de vista de pareja, porque bueno, en este caso son ustedes dos de los que estamos hablando, pero es que cualquier persona que haga parte dentro de tu vida como deportista va a terminar siendo como que ese tronco, o sea, puede ser tu pareja, tu Uh -huh. madre, tu padre, y al final es muy admirable ver cómo ese apoyo se da tan recíproco. Por lo menos Sí. esta semana, este último mes que Sergio tuvo el tema de la mano y se vio, ¿sabes?, de ese apoyo recíproco entre ustedes dos y que al final es también inspiración para los demás. Y yo creo que eso es muy, muy valioso y la gente también ve que no necesariamente todo es como dicen aquí el postureo de la Yeah, pareja, sino que es real. es real y cómo nació.
O sea, porque nació en entornos del karate, ¿no? Sí, bueno, antes de contarte en cómo nació, em, a mí lo que me gustaría destacar es que, o sea, es una suerte, porque a veces, ya que hablamos de fuera del tatami, Ujú. muchas veces fuera del tatami tenemos momentos muy difíciles como deportistas. Sí. Entonces, el hecho de tener a tu pareja, o en este caso a tu amigo, a tu compañero, yo he tenido la suerte de tenerle siempre al lado, em, ha sido mucho más llevadero que aquellas personas que viajan o compiten y tienen momentos muy duros y no tienes una persona de apego o de apoyo. Entonces sí Ujú. que es verdad, aunque a veces es complicado, pues porque bueno, como todas las parejas hay momentos buenos y momentos malos, mayoritariamente buenos. Yo sinceramente no recuerdo un momento en el que alguna sensación o situación me haya afectado en la competición para Ujú. mal, pero sí para bien, pero puede haberlo. Entonces, sentir que Sergio estaba ahí para mí era como ese salvavidas, como ese flotador en el que te agarras cuando no estás bien o cuando necesitas pues ese apoyo o apego que muchos deportistas no tienen y que se sienten un poco solos después de ese mal tiempo o mala competición o mala temporada, etcétera. Sí, porque al final es normal que la gente que no vive de esto, Ujú. que uno está tan apasionado y tan metido en, es normal que a veces no que no entienda, pero si no lo has conocido, lo que es el deporte, es difícil De entenderlo. saber, claro, lo que hay detrás. Claro, y yo admiro a la gente, porque hay mucha gente que, o sea, por lo menos dentro de mi círculo, mis amigos, gente cercana a mí, hace el esfuerzo y al final lo terminan entendiendo, porque uno lo que vive hablando es de eso, que si entreno, que si tal, que si fulanito, venga y todo es del mundo del karate y al final te terminan Sí, preguntando y ya se saben los nombres de todo. sí. Entonces, oye, es súper bonito el hecho de tener gente cercana que te sirva de bastón. Sí, no, como tú dices, al final, yo, por ejemplo, en algún momento de mi vida me he sentido incluso fuera de mi grupo de amigos, porque yo decía, es que no cuentan conmigo. Y yo decía, pero claro, es que al final, ¿cómo van a contar conmigo si nunca estoy? Claro. Entonces, para mí fue difícil de entender y yo no, o sea, no veía que la culpa, por así decirlo, que nadie tiene la culpa, estaba en Ujú. mí. Sino yo decía, jolín, es que cuando estoy no me llaman. Claro, es que no estás nunca, Lidia, entonces no saben cuándo Claro. estás y cuándo dejas de estar. Y A me mí costó también me pasa eso. entenderlo, ¿eh? Me fue bastante duro. Pero sí que es cierto que, bueno, pues al final, a medida que vas madurando, vas entendiendo que, pues es que si no estás, pues no van a preguntarte todos los fines de semana, oye, estás. No. Claro. El fin de semana que estés, llegas tú y dices, oye, chicos, ¿qué hacéis este fin de semana? Claro. Entonces, pues, pero claro, me costó darme cuenta. Sí, es Y luego lo que complicado. decías, sí, Ujú. digo, lo que decías, por ejemplo, de cómo empezó lo de Sergio y mío, yo estaba en otro gimnasio y mi entrenador me dijo, ¿quieres que vayamos a entrenar al gimnasio de Pitu y para, pues bueno, para subir un poquito más de nivel, tal, no sé qué? Y pues bueno, yo me fui a entrenar al gimnasio de Pitu. O Sergio, que todo el mundo le conoce por Sergio, pero la gente que le conoce aquí en España le conocen por Pitu. Y yo dije, vale, entonces pues nada, y empezamos a conocernos, tal, pues nos llevamos muy bien, empezamos a quedar y pues nada, pues ahí surgió la en 2013 y estamos a 2023 y todavía seguimos juntos. Qué Pero bonito. bueno, digamos que ha sido en el mundo del karate. Sí, Ujú. sí, es que es verdad, o sea, al final, de alguna forma u otra, siempre terminas teniendo que tener relación cercana pues con gente del Sí. karate, pero también como educando a la gente fuera del karate de cómo es tu vida. Porque, por ejemplo, a mí eso, cuando yo estaba en el colegio, lo que tú contabas de que cuando no estabas tanto, al final la gente prescindía de ti, a mí Sí, también me total. pasó. Y yo estoy seguro que millones de personas que escuchen esto, bueno, ojalá lo escuchen millones, pero mucha gente que escuche esto se siente igual, e incluso gente joven que esté pasando por esto y dice, oye, pero si yo quiero encajar, pero al mismo tiempo el karate, pero es muy difícil cuando eres joven y no tienes como que esa suficiente madurez No, y que al para final no sabes que son como dos vidas. eso. Sí, sí, es que todos los karatecas Y tú somos Hannah quieres Montana. juntarlo en uno y no, porque Sí, tú tienes tu vida deportiva y tu vida personal. Que puedes claro. tener parte de la personal en la deportiva, como en mi caso es con Sergio o con amigos, etcétera. Ujú. Pero también tienes la otra cara de la moneda. O sea, es como Claro. tienes dos vidas. Sí, y al final entender que la gente que esté allí para ti
es gente que va a también procurar apañarse o empaparse Ujú. de tu vida como deportista, pero tú también tienes la responsabilidad de abrirte y estar en la vida de esas personas para poder así vivir una vida social, digamos, equilibrada y que una cosa no dependa 100% del karate y otra cosa no dependa 100% de Ujú. la parte de personal. Y Eso eso al es. final yo siempre lo digo, es que somos como Hannah Montana en el mundo del karate, es que literal, Te quitas la peluca. la peluca, sí. Pero bueno, al final yo creo que también el karate como que nos educa Sí. para poder pasar por esos momentos tan complicados de cualquier punto de vista. O sea, el tema de que desde tan pequeños estamos aprendiendo acerca de la filosofía del karate y de cómo el deporte, desde un Del punto de vista de la esfuerzo, parte la deportiva, disciplina, sí. exacto. Es como un chip que te entra y al final terminas aplicando a tu vida personal, ¿no? Sí, 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 totalmente. Al final, mira, yo por ejemplo pienso que de no haber sido por el karate, ni mucho menos sería la persona que hoy en día soy. O Claro. probablemente, no lo sé, porque eso nunca se va a saber, pero probablemente a lo mejor no hubiera estudiado lo que he estudiado, o vete tú a Sí. saber, no tendría la pareja que tengo, o llevaría otro estilo de vida. Y siento que el karate me ha hecho ser la persona que soy, me ha hecho centrarme en lo que he querido siempre en todo momento, en saber querer a los míos y quererlos bien y sobre todo valorar el tiempo, porque pasas tanto tiempo fuera de casa, fuera de estar con tu familia, de estar con tus amigos, o tiempo de... Mira, yo se lo digo a muchos alumnos, que la vida universitaria es la mejor. Yo tuve la suerte de vivir 1 año y medio de universidad presencial, pero luego ya tuve más suerte todavía de que me becaran en la UCA y centrarme en mis objetivos. Pero yo sentía que la vida universitaria era lo más. Ujú. Entonces, saber valorar aquello que tienes y que puedes disfrutar, por supuesto, sin perder de El foco. disfrutar eso es, el mundo deportivo, que aquellas personas pues, que viven en el mundo deportivo pues pueden disfrutarlo. Claro, Entonces, y es a que, valorar cada ujú, momento exacto. y cada cosa que te va dando la vida. Sí, es que al final también como que el deporte te ayuda a lograr segmentar y saber como que valorar todo, ¿sabes? Ujú. Entonces al final es como que integrar todo. O sea, yo siento que la cuestión de todo lo que hemos estado hablando es tener la madurez mental para poder integrar todo y también como esa inteligencia de decir aquí lo aplico, acá lo aplico, porque al final cosas que aprendes dentro del karate los puedes aplicar en tu Sí, vida total. personal. Y Entonces, si no casi todo, yo diría que todo, ¿eh? sí, sí, es verdad. Sí, sí. Es cuestión de lograr como que abstraerte y decir, ok, ¿cómo yo aplicaría, no sé, lo que aprendo en el dojo aquí? ¿Sabes? Sí, Eso a mí me ha funcionado mucho en la universidad, sobre mucho. todo con exámenes y tal. O sea, al Sí, final, esa capacidad que te da el karate de trabajar bajo presión, sobre, bueno, no tanto el karate, en este caso es la parte competitiva, ¿no? De trabajar sí, bajo competición. presión, de estar pendiente de todo, pero de nada a la vez. O sea, al final, yo creo que para mí sí Sí, eso es clave, pues. totalmente, sí, sí. Mira, yo quería aprovechar que eres la primera persona de este lado del mundo a la que entrevisto, porque sí es cierto que antes había estado 100% con Latinoamérica. O sea, de este lado del mundo, porque el pasado estuvo allá en esa, pero ya también cuenta como Sí, Latinoamérica a pesar de estar aquí, ¿no? Quería está ahí, aprovechar, ahí. está en el medio, quería aprovechar de hablar un poco del karate español y europeo, ¿sí? O sea, sí es cierto que hablamos de más allá del tatami, pero en este caso, o sea, yo creo que entra un poco también el tema cultural. ¿Por qué? Porque yo me recuerdo que cuando yo vine a España, a mí hubo muchas cosas culturales dentro del karate que me chocaron. Ejemplo, al entrenador no se le dice sensei, sino que se le dice por su nombre. O sea, a ti los niños del club no te dicen sensei, sino que te dicen Lidia. Lidia. Al club, o sea, al dojo no le llaman dojo, sino que le llaman club. Y como eso hay muchísimos ejemplos. Entonces yo al principio llegué y yo decía, ay, pero qué falta de marcialidad, qué falta de, no sé, o sea, me chocó mucho, pero luego obviamente a lo largo de ya casi 5 años he comprendido que es la cultura y que eso no Sí. quita la parte marcial del karate. Entonces, desde tu punto de vista, ¿cómo puedes exponer ese tema de la cultura del karate aquí en España y en Europa en general? Bueno, yo siento, mira, sobre todo a mí, mi karate personal.
cambió mucho cuando vino Jesús del Moral a España o cuando fue seleccionador y tuvimos la suerte de ir a entrenar con él al centro de alto rendimiento durante 5 años. Entonces Jesús es verdad que es súper, súper profesional, dentro del tatami más aún, y como que nos implantó unas normas. Entonces, obviamente teníamos que saludar al tatami antes de entrar, pero sí que es cierto que el que yo, por ejemplo, a Jesús le llamara Jesús, no era que yo le estuviera faltando al respeto o que le estuviera hablando desde un tono o un nombre igualitario. No, o sea, yo por llamarle Jesús, en todo momento, aún llamándole por su nombre, yo sabía que él era, por así decirlo, mi superior, mi sensei, mi maestro. Pero no, o sea, no por llamarle Jesús. Yo creo que es lo que tú dices, es cultural. O sea, aquí, por ejemplo, no llamamos, incluso en España, en península, no hablamos de usted, si te fijas. Sí, es verdad. Pero no quiere decir, yo, por ejemplo, sobre todo con las personas mayores, con los abueletes y las abuelitas, pues me gusta llamarles de usted. Pero no quiere decir que si les hablo por su nombre no les esté tratando con respeto. Simplemente creo que es algo cultural en el que sí que es cierto que en otros países o en otras zonas, incluso España, que si te vas a Canarias, pues por ejemplo utilizan mucho más el usted. No quiere decir que ellos traten con más respeto o nosotros con menos, no, simplemente que es algo cultural en el que nos hemos criado y no define el que yo te llame sensei o no, cuánto de respeto te tenga o no. Claro. O por ejemplo, el doyo, pues bueno, porque es algo que no se nos ha inculcado desde hace años. Pero, por ejemplo, sin ir más lejos, ya has visto que cuando algún pequeño entra con unas zapatillas, tanto Sergio como Alberto o como yo, y las zapatillas cortocircuitamos, ¿sabes? Sí. Porque es como que no se puede pisar el tatami con zapatillas. O sea, claro. es cultural, es diferente. Sí. No es que uno en un sitio se respete más o se respete menos. No, Yo creo que se respeta igual, pero se le da un nombre diferente. Claro, sí, es así y eso lo que te digo, o sea, yo lo he estado como comprobando a lo largo de los años, pero a mí me fascina porque es increíble cómo, digamos que el core del karate se mantiene en todos los lados del mundo, pero al final cada quien o cada región como que le inculca sus propias costumbres. Claro. Sí, o sea, es que lo ves hasta en el calentamiento. Y eso yo creo que es algo súper bonito que por lo menos a mí me ha aportado el karate, el poder vivirlo de distintas culturas y también como que el hecho de estar aquí en España me ha ayudado como que a presenciar desde afuera cómo es el karate español, porque al final sí es cierto que yo no he estado involucrada, evidentemente no soy parte de la selección española ni nada de esto, pero o sea, he logrado como que hacer esa comparación entre el deporte en un sitio y el deporte en otro. Y a mí me llama mucho la atención cómo aquí el tema de la cuestión del equipo se vive tanto. O sea, por ejemplo, tú viviste toda la ruta de Sandra y de Damián a Tokio y la viviste de cerquísima. Eso es algo que por lo menos nosotros, ya obviamente también allí se tienen en cuenta muchos factores económicos y tal, pero es algo que nosotros no vivimos. O sea, yo hubiese querido, o sea, encantadísima de entrenar al lado de Antonio mientras él estaba entrenando para Tokio, ¿sabes? Entonces, ¿cómo fue ese proceso de estar al lado de Sandra y Damián e incluso recibir el mismo trato que pudieron estar recibiendo ellos para ir a los Juegos Olímpicos? Bueno, sí que es cierto que el hecho de que el karate fuera olímpico nos dio unos años muy buenos, no solo a los que estaban súper encaminados a los Juegos Olímpicos, sino a los que veníamos por detrás. Y eso fue muy bueno para todos nosotros porque al final nos hizo crecer y evolucionar mucho. Pero fuera de eso y del nivel económico, Jesús siempre tuvo todo como muy planificado y buscaba siempre lo mejor, en este caso para Sandra y para Damián, sin perdernos de vista a nosotros, porque también nos supo cuidar y entrenar. Pero bueno, él tenía una manera de pensar o de ver y era que si Sandra y Damián estaban acompañados de otras personas, pues en ciertos momentos de flaqueza, que te diría que no tuvieron ninguno, porque fueron como toretes,
el tener una persona al lado que está tirando como tú o de manera parecida, era como, pues ese salvavidas que te he nombrado anteriormente, que era como el que yo tenía con Sergio. Entonces yo recuerdo, por ejemplo, en la concentración previa a irse ellos ya a Tokio para tener luego ellos una concentración previa en Fujinomiya y luego irse a Tokio, tuvieron una en Sierra Nevada en altura. Ujú. Y bueno, ahí nos dividimos, ¿vale? Y recuerdo que yo estuve 9 días, no se me olvida, 9 días. Y uno de esos días, Jesús literalmente les pegó una paliza. No recuerdo Mm. exactamente cuántos katas fueron seguidos, pero no sé, te diría 12, entre 9 y 12 katas seguidos al 100% sin parar. Y claro, estaba Raquel conmigo y decíamos, ¿qué les decimos? Si están reventados. Y claro, hubo un momento que dices, venga chicos, ánimo. Y, claro, y nos miraban como diciendo, ánimo. Claro, yo no sabía si callarme o animarles, porque no sabía si estaba, qué era mejor, si callarme y compadecerles o animarles para intentar que los pobres pues lo llevaran mejor. Entonces era como, fue bastante, fue muy bonito vivir ese momento, esos momentos, pero también fue difícil porque era como, estaban sufriendo y no sabías cómo podías ayudarles, porque la verdad que, o sea, no te puedes imaginar, yo no sé lo que han hecho en otras federaciones, pero yo sé que Sandra y Damián lo dieron todo y más para esos Juegos Olímpicos y al final se vio en Sí, es que se una nota, eso te iba a plata decir. y un oro. Eso es. Claro. Claro, es que al Entonces, final es bueno, trabajo que, ajá, perdón, sigue, sí, sigue. no, digo que fue duro, pero fue muy bonito y a la vez gratificante, porque al final es como, wow, he estado ayudándoles en su Exacto, yes. preparación. O sea, no me siento partícipe de esa medalla, sino acompañante de esa medalla, Claro. ¿sabes? Y sobre todo he vivido los momentos que ellos han sufrido y he intentado poner de mi parte para que fuera lo más llevadero posible. Claro, es que al final yo de verdad miro mucho cómo ustedes vivieron ese proceso, porque al final es una retroalimentación espectacular. O sea, entre ustedes y ellos, siento que por un lado ellos evidentemente recibían como que ese apoyo, no estaban solos en el proceso. O sea, yo creo que ustedes representaban a toda la España que los estaba Sí, acompañando ahí en ese tatami en Tokio, ¿sabes? eso es. Y por otro lado, pues evidentemente a ustedes les servía eso como una inspiración brutal. O sea, yo siento que si yo hubiese estado entrenando al lado de Sandra durante todo ese proceso, yo hubiese salido así como cuando terminas de ver una película de estas de boxeo, de Rocky y tal, que sales con las venas hirviendo. ¿Lista? Entonces, sí, literal. Sí, 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 sí. Entonces, yo creo que fue súper interesante todo ese proceso. Claro, evidentemente estamos hablando de que a Tokio, y ya bueno, ya sabemos que muy pronto para Juegos Olímpicos no vamos a ir, lo cual que no me toquen esa vena porque yo cuando recibí la noticia, ojo, yo me puse a llorar, o sea, es increíble. Ya. Pero bueno, creo que es una táctica de entrenamiento súper positiva y que debería ser ejemplo para otras federaciones y otros De comités hecho, por olímpicos. ejemplo, Sandra y Damián, cuando vinieron de los Juegos Olímpicos, bueno, ellos nos llamaban liebres, éramos sus liebres. Siempre, siempre, siempre nos agradecieron el haber estado ahí apoyándoles. Entonces, Claro, pues también es como muy gratificante. Ya no solo el hecho de poder aprovechar. A ver, nos hemos tirado 5 años detrás de ellos. Eso es una suerte. Pero ya no solo el hecho de, en el último momento de sus Juegos Olímpicos, el aprovechar y el poder nosotros mejorar y aprender de ellos, sino que encima te agradezcan el trabajo que tú has estado haciendo de manera paralela a ellos. claro, y no, y que al final es lo que tú dices, o sea, ustedes recogieron allí un nivel de información y un nivel de conocimiento que ahora ustedes, por ejemplo, con su club, lo están Total. inculcando, ¿sabes? O Sí. sea, sin quererlo o queriéndolo, fue un proceso que incluso ayudó a mejorar el karate en España. O sea, porque ajá, Ujú. es un proceso totalmente indirecto que ahora, por Sí, ejemplo, todos los de su club están aplicando conocimiento que ustedes aprendieron allí y así claro. pues de todos los demás. Al final lo que yo siento es que he sido una suertuda porque he podido aprender del mejor, pues para mí el mejor entrenador del mundo es Jesús del Moral, y ya no solo eso, sino verlo en los ejemplos. Yo Ujú. recuerdo que Sandra, por ejemplo, en muchos entrenamientos me decía,
Lidia, ¿por qué no haces esto? Y yo decía, joder, es que me lo está diciendo Sandra, ¿sabes? Que estás acostumbrada a estar todos los días y lo tomas como algo normal. Pero sin ir más lejos, ahora, por ejemplo, que tuvieron un curso en Talavera, bueno, tanto Sergio como yo dijimos, Jolín, vamos a ir porque nunca terminas de saber, Ujú. como que siempre puedes aprender mucho más. Y ellos son personas que están en constante formación y también pues enseñando. Entonces, ¿por qué no? Hay gente que dice, no, no, yo ya he aprendido bastante o No, 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 yo es que no he tenido suficiente en 5 años para aprender del mejor. Y si puedo seguir aprendiendo, lo voy a seguir haciendo. claro. Entonces, pues para mí es como eh, sigo estando, o sea, no es que sea agradecida con todo lo que me han dado, sino que sigo estando agradecida y con la sensación de seguir aprendiendo de ellos, porque al final lo que han conseguido ellos no es porque yo sea española y lo valore, es que a nivel mundial está dando Te valoro. respuesta. No, y además que, o sea, eso que tú dices de que nunca estás completamente aprendido, yo estoy 100% de acuerdo con eso, porque además estamos hablando de que yo siento, desde mi punto de vista, ¿no? Que el karate es un deporte muy dinámico, sobre todo el kata. O sea, ya que estamos aquí las dos cateras, podemos dar fe de ello, porque al final, ahora mismo el kata está en un punto en el que tiene Todo vale. demasiado... Sí. Yo lo iba a decir más bonito, o sea, yo iba a decir como que tiene muchas cosas por donde tirar y tal, pero es que es así. Un abanico muy Entonces, amplio. Sí. exacto, hay muchas cosas que engloban un buen kata. Y hay muchos también, a ver si me sale la palabra, eh, muchas cosas que tener en cuenta. Por ejemplo, yo me acuerdo que, o sea, el karate de antes era, bueno, entrenar y competir, pero ahora tenemos entrenar, competir, redes sociales, lo que publica lo que publico yo. De hecho, eso lo hablé con Pablo en un podcast que hicimos aparte. O sea, hay muchísimos factores y yo siento que tienes que estar constantemente aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo porque tienes que lidiar como deportista con todo eso. Y yo creo que en ese proceso Sandra y Jesús fueron impecables en toda la parte del marketing y de cómo llevar a cabo, bueno, ya es que ya yo lo veo desde el punto de estrategia de comunicación, ¿no? O sea, yo siento Sí. que su caso es para hacer una tesis, ¿no? O sea, ¿cómo Sí. lo viviste tú? Yo, por ejemplo, lo que sentía es que supieron controlar todos los tiempos, todas las cosas importantes, pero nunca, nunca, nunca se olvidaron de lo realmente importante que era Ujú. el entrenamiento. Exacto. O sea, sí, por ejemplo, llevaron las redes sociales fenomenal, estimaron los campeonatos fenomenal, los tiempos acompañaron, pero nunca perdí, también porque es que Jesús es así, no te deja salirte del foco. Entonces, sí, controlaron todos los tiempos, generaron un equipo, porque es verdad que Sandra se unió con un equipo de marketing, etcétera, que todo le fue de maravilla, pero ella principalmente estaba enfocada en el entrenamiento, la Claro. alimentación, en el descanso. Entonces, si tú no pierdes el foco y encima, además, te apoyas en una estrategia de marketing fundamental, pues yo creo que suma. Claro. De hecho, sin ir más lejos, creo que hay muchísimos deportistas que han Ujú. hecho mucho más boom por la repercusión mediática que por el propio hecho de salir al tatami y competir. Sí, es que hay gente que de alguna manera como que demoniza las redes sociales, por decirlo así, y al final es algo que está, o sea, la Uh televisión -huh. estuvo en su momento, luego fue la imprenta cuando salió, o sea, siempre están saliendo medios de comunicación que de alguna manera acercan el deportista con su audiencia. Y no solamente su audiencia, no solamente son fans, también Ya, claro, eso es. están otros competidores, están árbitros, están marcas, o sea, al final todo se va englobando y se va democratizando muchísimo más. Entonces, yo siento que el deporte ahorita está en un punto demasiado interesante y no estoy hablando solo por el karate, estoy hablando de todos los demás, pero digamos que en Sí, el kata todos. se puede ver mucho más porque tienes que tener todos esos puntos atacados, que a veces para uno como deportista puede ser un poco agobiante, y imagino que tú también lo habrás vivido, pero al final es algo que está y no podemos Sí, hacerlo. mira, yo lo que siento es que al final es como la sociedad, o sea, la sociedad evoluciona y tienes que ir adaptándote a lo que va surgiendo en cada momento, lo que se va Uh -huh. exigiendo, etcétera.
pero soy muy partidaria de sin perder los principios básicos o fundamentales. Entonces, a mí me parece fenomenal que hoy en día ahora se lleven las redes sociales, el Instagram, el Facebook, el TikTok, todo eso mm, a masificar, Ujú, pero no puedes perder de vista el objetivo real que va a depender claro. mayoritariamente de tu entrenamiento. Ay. Hubo un pequeño fallo en la conexión. Mientras tanto, puedes ir entrando al link que está en la descripción. Es la página de Beyond de Tatami, donde podrás encontrar un montón de prendas y accesorios diseñados exclusivamente para el mundo del karate. Volvemos. O sea, sé que estábamos hablando del tema de las redes sociales, eh, de que tú como que sigues poniendo que lo prioritario y tal es el entrenamiento y todo esto. Vale, yo creo que sí había dicho que... vale, ya. Que al final, por ejemplo, ahora hay mucha gente que critica el karate porque hemos perdido como la esencia de lo tradicional, pero no es cuestión de que hayamos perdido esa esencia. O sea, es que creo que al final es como la vida, la sociedad va evolucionando y tenemos que evolucionar con ella sin perder lo que viene siendo el karate de verdad. Entonces, yo, por ejemplo, dentro de que, en el caso de cuando entreno kata, eh, intento explicarles a los chicos que no solo coloquen el brazo y ya está, sino que piensen como en un movimiento mucho más real, sin perder de esencia, o sea, sin perder de vista la esencia de, oye, que no estoy colocando, yo estoy haciendo esto porque sí, y pensar en el kata y ya está, sino una realidad de por qué se hace ese movimiento y cuál es la finalidad de ese movimiento para que ellos, mientras estén haciendo eso, esa técnica, pues puedan darle un poquito más de realidad sin perder de vista, pues, lo tradicional del karate y evolucionando como la competición lo exige. Claro, claro, es que al final hay veces que perdemos eso, o bueno, se va perdiendo un poco el tema de que realmente el kata tiene un significado y el origen del kata. O sea, el origen del kata fue una práctica para luego la pelea y era una pelea imaginaria. Ujú. Entonces, sí es cierto que por el mismo por la misma línea que se ha creado desde el punto de vista competitivo, hay veces que nos enfocamos mucho en la parte de, oye, sí, tengo que ser más fuerte, ser más rápido, ser más violento, no sé qué, pero hay veces que incluso la respuesta a que algo no te sale no es porque tienes que ser más Claro, fuerte, más rápido, más violento, es porque no estás aplicando la técnica real de el bunkai de esto es tal cosa. eso es. Y al final, o sea, creo que en este ejemplo, de manera paralela, se refleja el que hay que potenciar también las redes sociales, pero sin Claro, olvidarte de lo realmente fundamental o importante. es así. Mira, yo quería que ya la última parte, porque ya deberíamos estar terminando para que esto no se haga muy largo. Quería aprovechar tu don Y educador. ¿Con qué quiero, o sea, a vale, qué me refiero con esto? Este, siento que desde tu punto de vista estás en una posición con toda la capacidad para transmitir mensajes, ¿no? Entonces, sí, desde la Lidia que conocemos hoy en día y que sabemos toda la trayectoria que ha tenido, porque ha tenido una trayectoria competitiva impecable, fuiste campeona mundial en el 2017 y ahora mismo también estás haciendo una labor en el karate impecable, porque no hemos hablado de que estás dando clases a niños de 3 años tropocientos niños, un mar de niños desde 3 años, y yo siento que eso es completamente admirable y que al final estás inculcando el karate y los valores del karate a pequeñitos que al final también van a ser ciudadanos de esta sociedad. Entonces, la Lidia de hoy y la Lidia de hace unos años, competidora y tal, que al final termina siendo la misma Lidia a nivel sí, total. completo, ¿qué le puede transmitir a todos esos niños que digamos que están trabajando por un objetivo y que quieren llegar a ser, por ejemplo, campeones mundiales, como mensaje final? O sea, ¿qué le pudieses transmitir a todas esas personas que de repente, oye, están trabajando por su objetivo? Pues mira, principalmente que hagan lo que hagan, que lo hagan para ellos, que no quieran entrenar.
para demostrar, no, sino que piensen en ellos. ¿Por qué? Porque tanto si sale como si no, eh, que, que la respuesta sea gratificante para ellos mismos. Ujú. Entonces, porque al final hay mucha gente que trabaja para el que dirán, para lo que vean, no, o sea, trabaja para ti, para tú estar bien contigo mismo. Eso, punto número uno. Punto número dos, pues que canalicen muy bien su frustración. O sea, creo que cada vez canalizamos menos la frustración, el error, etcétera. Entonces, por suerte, este deporte nos enseña a que, bueno, cualquier deporte, pero yo creo que mejor. Entonces, pues que canalicen mucho, que sepan a nivel emocional controlar todos sus tiempos, que si en algún momento no se controlan o no saben a nivel emocional, como digo, como saber estar, que pidan Claro. ayuda, porque Ujú. hay muchas personas que, hablando en la competición, como es lo que yo he vivido, que pierden el norte. Entonces, Ujú. que en todo momento tengan ese saber estar, esos principios, que eso es algo fundamental. Y creo que eso es, por supuesto, a nivel educativo, algo prioritario. Es canalizar, saber identificar muy bien las emociones, no frustrarse ante la derrota, todo lo contrario, es no pasa nada, no ha salido bien, voy a entrenar más aún si cabe, voy a tomármelo con otra perspectiva para intentar mejorar. No estar en espera nunca, nunca, nunca. O sea, mirar siempre en uno mismo. Y sobre todo, disfrutar, no para nadie, sino para ti como Claro. persona. Ni a tus padres, ni a tus amigos, ni a tus entrenadores, ni, no, o sea, piensa en ti y entrena porque a ti te gusta. Y no te Claro. centres en lo que puedan pensar, decir o en lo que te puedan incluso comentar. Yo, por suerte, siempre lo he dicho, mis papás nunca se han metido en el mundo deportivo, siempre me han apoyado, siempre han estado ahí, pero nunca jamás se han metido en el mundo deportivo. Entonces, a nivel educativo, considero que los papás tienen que estar presentes a nivel apoyo, pero Ujú. nada más. O sea, creo que no tienen que meterse más allá de todo lo que rodea el mundo competitivo o deportivo. Simplemente apoyo emocional y cariño. Claro. Qué Ese es bonito. mi fundamental. No, es que es verdad, o sea, y yo siento que, oye, tienes toda la potestad de decirlo y además que es súper valioso porque sí es cierto que este es un mundo que a veces te puede carcomer y te puede exigir mucho desde afuera, o sea, las presiones están a la orden del día, las expectativas están a la orden del día y si tú no tienes en cuenta el por qué tú lo haces, que es un porqué interno, no llegas a ningún lado porque te puedes dejar llevar. Entonces, es súper valioso y pues ya con esto te agradezco. Te agradezco mucho por tus mensajes, por tu ejemplo, por lo que estás haciendo por el karate fuera del tatami de competencia, que yo creo que es fundamental. Y también por pues, estar aquí por segunda vez. Estoy segura que sí, que sí salió bien. Y pues nada, por todo eso. Nada, gracias a ti, Andrea, y que ojalá este proyecto vaya mucho más adelante y que crezca muchísimo, porque, bueno, pues creo que se necesitan este tipo de proyectos para esto que estoy diciendo, pues para valorar también no solo lo que viene siendo la competición, sino, o incluso la victoria, sino también pues lo que hay detrás, la derrota, el tema emocional y psicológico, y pues bueno, que cualquier cosa que necesites, aquí estoy y que espero que esta charla y todas las que estén por venir pues sirvan para aquellos que o bien están en el momento o bien vienen por debajo y puedan verse en ese ejemplo o tirar de estas palabras o esta experiencia para su propia ayuda. Ay, sí, qué bonito. Bueno, hasta aquí llegamos con este episodio de Billón de Tatami con Lidia Rodríguez. Ya saben, suscribirse, like, todo lo que está dentro del tema del mundo del YouTube y del Spotify. Muchísimas gracias por escucharnos y pues nos vemos muy prontito. Gracias, Lidia. Chaito. Adiós.